¿cómo lo podríamos ordenar un poco de algo tan abstracto, de esta idea romántica? ¿Cómo saltamos a la idea de capitalismo? O sea, yo lo entiendo perfecto, ¿sí? Pero ¿cómo lo podríamos Sí, explicar de manera más simple quizás para que las personas puedan hacer el nexo? sí. Bueno, en realidad yo, digamos, lo que hago es unir el surgimiento del amor romántico a lo que sería el primer capitalismo. Porque el Ajá. primer capitalismo, digamos, es el capitalismo que criticó Marx. Es el capitalismo del obrero Sí. en la fábrica, el que critica Charles Chaplin en tiempos modernos. O sea, es el capitalismo donde el obrero está 10 horas por día, en ese Ujú. entonces eran incluso más, Y que no ha en la cambiado mucho la fábrica. realidad actual. No, de mucha gente no. Y, y entonces Marx lo que planteaba es que en ese tipo de trabajo se daba un fenómeno que él llamaba de alienación, que él Mm. decía, el trabajador no se vierte a sí mismo en el producto de su trabajo. Digamos, él no pone su personalidad, no pone su opinión, no pone de sí en su producto. Entonces su producto se le termina oponiendo como algo ajeno, algo de lo que él no participó. Incluso al ver el producto, él ni siquiera puede señalar dónde es que estuvo su participación en ese producto, ¿no? Claro. Entonces, yo tomo el concepto de alienación, obviamente lo abro un poco más, no me refiero como estrictamente a la fábrica, sino también que la alienación social, digamos, Ujú. porque el pasaje del antiguo régimen al capitalismo también implica un rompimiento de un montón de lazos sociales que existían en el mundo antiguo, que dejaron de existir. O sea, de hecho, hay mucha literatura al respecto de cómo hubo, eh, a partir de sí, se puede decir también del surgimiento del capitalismo, un nacimiento del individuo. Que antes no existía el individuo, por lo menos no en las coordenadas en las que lo pensamos hoy, porque el individuo tenía como muchísimos lazos, o sea, digamos, pertenecía a un clan, pertenecía a una tribu, pertenecía a un linaje, Mm. pertenecía a una fe, Su incluso complejidad, sí, toda su complejidad, claro. claro. Y lo que hace, en cierta medida, lo que hace el capitalismo es romper todas esas cadenas, Mm. cadenas que, digo, quisiera como quitarle el peso negativo al término cadenas. O sea, todos esos lazos del individuo premoderno, digamos, era parte de un todo orgánico todo el tiempo. Incluso Mm. si era un siervo del feudo, ¿no? Porque servía Claro. a su señor feudal y el feudo era una unidad de la que él era partícipe. Y el capitalismo lo que hace es, bueno, atomizar al individuo, Exacto. justamente convertirlo en un individuo, un átomo, dejarlo Sí. solo. Entonces, desde ahí yo digo, bueno, obviamente al Mm. final de cuentas no dejamos de ser seres humanos y no dejamos de ser seres gregarios que necesariamente necesitan compañía, del tipo que vos prefieras, pero somos seres sociales, seres Exacto. sociables, gregarios, necesitamos compañía, necesitamos tejer nuevos lazos. Entonces, por ese lado, ahí hay una primera, digamos, un primer vínculo que yo transito en el libro entre cómo la alienación, en cierta medida, hizo necesario, y no solo necesario, sino urgente al amor romántico. Eso por un lado, digamos, porque si bien el sistema capitalista se puede pensar como represivo en muchos aspectos, en muchos otros también hay un dejar hacer, Sí. hay un dejar hacer, hay Ujú. muchas como nuevas libertades que antes no existían, como esto que Exacto, te decía. obvio. Sí. O sea, también hay un tema que uno puede escoger y que antes quizás no, a costa de, pero también existe eso. O sea, no todo lo podemos mencionar como lo malo, ¿cierto? Sí. Ajá. Y entonces yo di otra de las tesis a través de las cuales vinculo el surgimiento del capitalismo con el surgimiento del amor romántico, es que justamente el capitalismo trae consigo digamos, todo un bagaje de nuevos ideales de libertad, de autorrealización, Mm. de autonomía, de independencia, y todo eso confluye
a la posibilidad o a fortalecer aún más la posibilidad ya existente Del átomo. del átomo, pero y de poder elegir libremente mi pareja, de poder elegirla y poder elegirla inclusive, porque justamente como ahora apareció el individuo, ahora hay individuo que antes por No ahí no había, claro. tanto, estaba más Sí. difuminado, la o lo elijo en virtud de sus características subjetivas, digamos, en virtud de sus características en tanto átomo.